te bendiga y bienvenido a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que se fomenten en tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet, pastor de la Iglesia Hispana Bautista Ram en Longwood, Florida, y me acompaña mi hermano y pastor también, Edgar Nazario, de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando. ¿Cómo estás en el día de hoy, Edgar? Muy contento, muy alegre de tener otra oportunidad para poder abordar otros temas que creo que son de mucha bendición para toda nuestra audiencia. Así que gracias por escucharnos. Hay personas que nos están escuchando en vivo, por estaciones de radio. Hay personas que nos están escuchando, como había pensado, tal vez en la trotadora. Están con los niños caminando afuera. Están llevando a sus hijos a los deportes. Hay muchas cosas que están sucediendo, pero gracias por poder tomar un tiempo y compartir con nosotros. Qué bien, pues hoy tenemos un tema muy interesante, Edgar. Como siempre los temas son muy buenos, son muy aplicables y muy relevantes para la sociedad hispana en el día de hoy. El tema de hoy es cómo podemos navegar la tensión entre el materialismo y la mayordomía bíblica. En nuestra vida cotidiana nos enfrentamos constantemente a la tensión entre estos dos circunstancias, el materialismo y la mayordomía bíblica. Una, que es el materialismo, nos impulsa a acumular riquezas y posesiones. Y la mayordomía bíblica nos llama a administrar fielmente los recursos que Dios nos ha dado. Esta es una tensión que puede ser desafiante para muchos, pero gracias que tenemos la palabra de Dios. Amén. En ella podemos encontrar claridad y dirección en cómo vivir nuestras vidas de acuerdo con principios bíblicos. Y aquí vamos a presentarte 3 puntos claves para este tema. En primer lugar, reconociendo la fuente de toda riqueza. En segundo lugar, dando prioridad al reino de Dios sobre las posesiones materiales. En tercer lugar, practicando la generosidad y la administración sabia. Como hemos visto, Edgar, en nuestra vida cotidiana nos enfrentamos constantemente entre esta tensión del materialismo y la mayordomía bíblica. Entonces, ¿cómo podemos encontrar claridad y dirección en cómo debemos de vivir nuestras vidas de acuerdo a estos principios de la mayordomía bíblica? Yo creo que lo más importante de un punto de partida es reconocer la fuente de toda riqueza. El principio de todo, ¿te acuerdas? En Proverbios dice que el principio de toda sabiduría está hablando y dice que es el temor a Jehová. Entonces, entendemos que si vamos a lidiar con este asunto del materialismo y la mayordomía bíblica, ¿cómo nosotros lidiamos estas tensiones? Bueno, hay que comenzar donde siempre se comienza, con Dios. Y es fundamental, Carlos, reconocer que toda riqueza y posesión que tenemos proviene de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el creador, Él es sustentador de todas las cosas y Él obviamente nos ha confiado recursos para administrar según su voluntad y propósito. Y cuando entendemos esto, cambia nuestra perspectiva sobre la riqueza y nos capacita para ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Un buen versículo que yo creo que nos puede ayudar para cubrir este tema, que es muy importante tenerlo en mente cuando estamos hablando de este tema de lo que es la mayordomía bíblica, lo que es la prosperidad, que esto está conectado también, lo que sería una perspectiva bíblica del materialismo. Yo diría que Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Me llama la atención porque comienza con ese principio. Acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, continúa diciendo, porque Él, Jehová tu Dios, te da el poder para hacer las riquezas. Pero ¿por qué el Señor nos da el poder para hacer las riquezas? Ajá, buena pregunta. Seguimos leyendo. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ahora hay que hacer un entendimiento contextual. Esto obviamente se le está escribiendo a un pueblo que no es nosotros. Así que Dios está diciendo, acuérdate de quién es Jehová tu Dios, quién es el Dios del pacto que tiene con este pueblo judío. Entonces Dios está diciendo que la forma que Dios está llamándote a recordar es porque en la manifestación externa de este Dios que ha elegido esta nación pequeña que se llama Israel, vemos de que Dios obviamente le ha dado un poder para poder enriquecerse,
Pero la razón por la cual Dios le da entonces a este pueblo el poder, la habilidad de enriquecerse es ¿por qué? Para confirmar aquello que Dios le había dado a sus padres. ¿Cuál es la correlación con nosotros? Bueno, en este verso nos recuerda que es Dios quien nos da el poder para hacer las riquezas. Dios es el que da la habilidad para tener una buena idea, para entonces montar un negocio, para ser un buen empleador, para ser un buen trabajador, para ser parte esencial de una compañía. Y no es por nuestro propio esfuerzo o habilidad que acumulamos riquezas, sino es la gracia y el favor de Dios. Es importante, Carlos, recordar de que si tú estás prosperando en tu trabajo, Dios te está abriendo oportunidades para crecer, es Dios el que lo está haciendo. Claro, estás trabajando, te estás esforzando, te levantas temprano, llegas temprano, haces un buen trabajo, siempre estás preparado, siempre tienes una actitud de ganador, siempre estás obviamente dándole el 100, 115%, 120%, pero al fin del día es la gracia de Dios que te sostiene para que puedas hacer esas cosas y Dios bendice la obra de tus manos. Entonces, reconocer esta verdad nosotros nos libera del materialismo y nos motiva a utilizar nuestras posesiones de una manera responsable y fiel. El materialismo como tal, esa idea, puede ser mala si la vemos del lente a través de lo que entendemos que es la idolatría. Si yo soy un idólatra en el materialismo, eso es malo. Pero ver el materialismo como algo que es utilitario para no solamente proveer nuestras vidas, sino para bendecir a nuestras iglesias, bendecir a nuestras comunidades, bendecir a nuestros hijos y lo demás. Y yo creo que es el deseo de Dios que nosotros podamos prosperar. ¿Para qué? Para bendecir a otros y al mismo tiempo proveer para aquellos que el Señor nos ha dado para tener que proveer. Amén. Y esto lo podemos ver claramente, Edgar. Imaginemos un hombre que trabaja arduamente y acumula riqueza a lo largo de sus años. Se retira y en lugar de atribuir su éxito a lo que ha hecho, o su propio esfuerzo, reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios. Y como resultado, bajo esa perspectiva, comienza a lo largo de toda su vida a bendecir a los demás por medio de sus riquezas y apoyar la obra de la extensión del reino de Dios, en lugar de aferrarse egoístamente a sus posesiones. Esto es lo que estamos hablando. Esta es la actitud que muestra un entendimiento claro de la mayordomía bíblica, ¿verdad? Y de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Este hombre entiende claramente quién es Dios y cuál es mi rol en este mundo. No, y volvemos entonces al tema, que yo creo que es el punto que debemos siempre recordar. El verso dice, este verso de Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, comienza diciendo, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Lo más importante que usted pueda hacer es que la forma que usted pueda agradar a Dios es con un corazón que muestra que se acuerda de Jehová Dios. Si usted no se acuerda del Señor, usted puede hacer muchas cosas, pero si usted no tiene al Señor en su corazón como referencia primordial, usted va a hacer las cosas de una perspectiva donde usted es Dios, donde usted es la máxima autoridad por la cual usted hace las cosas. Y entendemos que si nosotros comemos o bebemos, dice Pablo en 1 Corintios 10, si comemos y bebemos, hacemos todas las cosas para la gloria de Dios. Ahora, Edgar, habiendo visto ya este primer principio o paso para navegar entre esta tensión entre el materialismo y la mayordomía bíblica, comienza con Dios. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del cristiano en referencia al reino de Dios y a nuestras posesiones? Yo creo que es otra muy buena pregunta y yo diría que es priorizando el reino de Dios sobre las posesiones terrenales. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos hiper espirituales y todo es espiritual. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. No estamos yendo a los extremos tampoco. Estamos diciendo que hay una realidad donde, como nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo, porque nosotros somos parte del reino de Dios que en este momento está expandiendo su dominio en esta tierra, pero este mundo se va a hacer de nuevo. Este mundo el Señor lo va a hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque este mundo se le tiene que extirpar el pecado. Entonces nosotros estamos aquí temporariamente mientras el Señor regresa, hace todo nuevo y entendemos que nuestra prioridad es el reino de Dios sobre las posesiones materiales. Jesús nos enseñó claramente en las Escrituras que debemos priorizar el reino de Dios sobre las posesiones terrenales. Y yo diría que en lugar de buscar ansiosamente acumular riquezas en nuestra vida, que no es malo, pero si el enfoque tuyo es acumular y el enfoque tuyo no es expandir el reino de Dios, vemos entonces que hay una motivación del corazón que no es correcta. Yo creo que los dos se pueden hacer, pero tiene que haber un dominio que se tiene que ejercitar que muestra que Dios es el que nos está ayudando a hacerlo. Entonces, nosotros debemos buscar, Carlos, primeramente el reino de Dios y su justicia.
confiando que Él suplirá todas nuestras necesidades según su voluntad y su propósito. Y déjeme dar una claridad. Yo no estoy hablando de una perspectiva hiperespiritual de nuevo, donde, hermano, usted simplemente entréguese al Señor y no... Y olvídese de lo demás. No, yo una vez escuchaba a alguien que decía, no, hermano, usted vaya, coja la casa, coge el carro y no se apure que el anticristo coge la deuda. Mire, escúcheme bien. Nunca he escuchado esa. Yo he escuchado muchas cosas muy interesantes en mi vida, la cual no todas, pero muchas de ellas no son bíblicas. Esa no es una actitud cristiana. Esa es una actitud de una persona que no entiende el principio del evangelio, una persona irresponsable. Eso no es correcto. Mire, Mateo capítulo 6, versículo 33, el Señor Jesucristo hablando de esta idea del reino de Dios y nuestra perspectiva de las posesiones dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros hacemos una observación sencilla de este texto, nota que hay algo que es primario y es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es primario. Secundario pudiera ser entonces lo que Cristo está diciendo. Lo que no es primeramente el reino de Dios y su justicia, de esas otras cosas Dios las va a añadir. Porque Dios quiere añadirlas, porque Dios entiende que usted las necesita. Pero lo primordial de Dios no son sus preferencias. Lo primordial de Dios no es netamente es que necesita un carro nuevo, porque legítimamente lo necesita. No es que Dios no entiende sus necesidades, pero sobre todas esas cosas que al fin y al día van a coger fuego, porque Dios va a hacer este mundo de cero en un momento dado en el futuro, es ¿qué es lo primordial? El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y la palabra de Dios. El reino de Dios. ¿Cuál es la expresión más hermosa de la justicia de Dios? El evangelio. Entonces lo que está diciendo es el reino de Dios. Alguien puede ser insertado, alguien puede ser adoptado en la familia de Dios por medio de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es hermosamente revelada en el evangelio. Entonces este versículo de Mateo 6:33 nos llama a cambiar nuestras prioridades y centrarnos en lo que es eterno en lugar de lo que es temporal. Y cuando nosotros buscamos el reino de Dios primero, confiamos en su provisión y nos liberamos de la ansiedad y el afán por acumular riquezas, esto no significa que no vamos a trabajar, Carlos. Esto no significa que no nos vamos. Claro que no. Yo creo que el mejor trabajador en una empresa es un cristiano. El que más ventas va a tener porque se esfuerza y confía en el Señor. Siempre está al día. Siempre está el que huele mejor. No estoy hablando aquí de algo. El que más se prepara para llevar a cabo esto porque es para el Señor. Es un cristiano. Entonces, si nuestra motivación y enfoque están en obedecer a Dios y servir su reino por encima de todas las cosas, estamos mostrando que el deseo nuestro es lo que Cristo está diciendo. Bien, imaginemos una familia, Edgar, que en lugar de enfocarse exclusivamente en acumular posesiones, están enfocándose mucho más allá que el aquí y la ahora. Dedica tiempo y sus recursos a servir a los demás y apoyar la obra del Señor. Y aunque pueden enfrentar desafíos financieros, porque sabes que no estamos exentos a eso, y pueden también enfrentar obstáculos en el camino, pero continúan confiando en la fidelidad de Dios para suplir todas sus necesidades, porque saben que Dios es fiel. Y en medio de todo esto, continúan dándole prioridad a su voluntad y al propósito de Dios en sus vidas. Esta es la actitud que todos debemos tener. Buscar primero el reino de Dios da el ejemplo, nos ejemplifica la mayordomía bíblica en acción. Yo creo que eso es lo importante que estamos viendo en este punto, que sería priorizando el reino de Dios sobre las posesiones terrenales. Ahora, Edgar, ya hemos visto que podemos encontrar claridad y dirección en cómo vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios de la mayordomía bíblica. En primer lugar, vimos reconociendo la fuente de toda riqueza, que es Dios, y dándole prioridad al reino de Dios sobre todas las posesiones materiales. Ahora, ¿qué más podemos hacer para que podamos encontrar esta claridad y dirección para vivir nuestras vidas de acuerdo a estos principios de mayordomía bíblica? Entendemos que una de las disciplinas que nosotros como cristianos, y aunque no sea cristiano, creo que es algo que nosotros podemos crecer, mejorar, adquirir, es practicar la generosidad y la administración sabia de nuestros bienes. Practicar la generosidad y la administración sabia. Y la generosidad y la administración sabia son aspectos fundamentales de la mayordomía bíblica. Y Dios nos llama, Carlos, a ser generosos en lo que tenemos.
Dios nos llama a compartir con los necesitados y contribuir al avance de su reino en la tierra. Y al mismo tiempo nos llama a administrar sabiamente nuestros recursos, planificando, utilizando nuestras posesiones con prudencia y diligencia. Ahora que lo que estamos hablando aquí es tener un balance. Eso es lo más importante. Tener un balance. Dios nos llama a ambas. A ser generosos y a manejar nuestros recursos con prudencia y diligencia. Y yo diría un comentario de que lo que usted no aprende a hacer hoy, usted no lo va a hacer más tarde. Hay personas que tal vez en su perspectiva bíblica de lo que es el dar, su teología bíblica, tal vez no entienden que cuando una persona no practica, digamos, dentro de lo que es la teología del diezmo, ¿verdad? Las personas que creen el diezmo, si usted no practica el diezmo cuando no tenía nada, no lo va a practicar cuando Dios lo bendiga. Es la forma que funciona. Es con el tiempo. Mire, piensa en su vida. Cuando usted apenas fue padre o madre y usted obviamente no sacaba el tiempo necesario para compartir con sus hijos cuando eran pequeños, usted no lo va a hacer mientras crezcan. Usted va a creer esta mentira. Es que cuando sea más grande, cuando puedan entender mejor, entonces usted va a fracasar. Porque lo más grande de su vida, aquellos hábitos que se van a convertir en un aspecto ejemplar que dejan un legado, comenzaron todos en tamaños de semilla. Y es lo mismo aquí, la generosidad es algo que se comienza a practicar desde pequeño. Usted debe enseñarle a sus hijos a ser generosos. Entre todos los juguetes que tienen, y a la acumulación que tienen de juguetes que a veces ni se acuerdan, usted aprenda a sacarle esos juguetes más viejitos, llévelos, déselos a los necesitados, llévelos a lugares, ¿verdad?, donde se puede compartir. Y no lleve las porquerías que están rotas, por favor. Aclaro. Lleve lo bueno. Porque hay que hacer todo con excelencia. Sí, a veces perdemos eso de vista. Es una realidad. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay dos formas, Carlos, de ver este verso. Yo puedo ver este verso como una fórmula. Y la perspectiva de fórmula diría esto. Yo voy a honrar a Dios con mis bienes y con mis primicias. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis graneros sean llenos con abundancia y mis lagares rebosen de mosto. Si usted lo mira de esa forma, permítame con mucho amor decirle que esa no es la forma de ver este verso. No, escuche bien este principio. Es imposible dar sin amar, pero es imposible amar y no dar. Entonces, si nosotros vamos a honrar a Dios, si nosotros amamos a Dios genuinamente por la obra que Cristo ha hecho en nosotros a través del Evangelio, y que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios nos ha limpiado nuestras conciencias del pecado, entonces nosotros vamos a honrar a Dios con nuestros bienes. Nosotros vamos a dar de las primicias de nuestro fruto. Hoy en día nosotros no tenemos propiedades, pero trabajamos, tenemos un ingreso. Usted debe de dar al Señor. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene no es suyo. Es del Señor. Dios le dio a usted el poder para hacer riquezas. Tal vez no tiene las riquezas de Bill Gates, ¿verdad? Ni de Tim Cook, aquello de Apple. Pero algo tiene. No, y déjeme decirle algo en comparación al mundo entero. Nosotros en los Estados Unidos, por más pobre, entre comillas, que usted sea, usted es rico. Las personas que están en las luces pidiendo dinero son más ricas que las diferentes personas en diferentes partes del mundo, de mundos terceros. No tienen nada. Entonces hay que entender que Dios nos llama entonces ¿a qué? A nosotros a honrar a Jehová con nuestros bienes, con nuestras primicias. Mira lo que está diciendo, primicias habla de primero, lo mejor. Entonces es de esta forma, no es que Dios entonces como yo le di me tiene que dar. Permítame aclararle eso bien. Yo no estoy diciendo que Dios no bendice a sus hijos tampoco, pero yo no estoy aquí para manipular a Dios con lo que yo le di a Él. Estemos claros en eso. Dios da lo que Él quiere a sus hijos, pero no es que esto no es una transacción de negocio. Esto no son las bolsas de valores, que tú le das a Dios 10 y te tiene que dar 100. No, perdóneme, esa no es la forma bíblica. Sí, yo creo en la prosperidad bíblica. Sí, yo creo que Dios bendice a su pueblo, pero Dios no es manipulado por lo que yo le doy. Dios es Dios y Dios es santo. Y hay que entender, aún este verso
Nos exhorta a honrar a Dios con nuestros bienes, reconociendo, Carlos, que todo lo que tenemos proviene de Él. Cuando practicamos nosotros, la generosidad y damos las primicias de nuestros ingresos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos diciendo que confiamos en la provisión de Dios y demostramos nuestra dependencia de Él. ¿Por qué? Bueno, porque Dios promete bendecirnos abundantemente cuando obedecemos su mandato de ser generosos y administrar sabiamente lo que nos ha dado. O sea, Dios no... Hay otros textos donde dice, mira, pruébame. Si yo no abro las ventanas del cielo. Sí, pero entiéndame, en ese aspecto, Dios no nos llama a verlo en una relación de transacción. Dios nos llama a verlo en una relación de pacto. Entonces, yo doy porque tengo pacto. Yo doy porque Jesucristo es mi Señor. Yo no doy para ver cuánto lo va a sacar a Dios. No, perdone, usted está mal. Usted no entiende, usted no tiene la obra del evangelio, usted no entiende. No, esto no es un negocio. Esto es una relación íntima, donde el Padre nos ha dado al Hijo, nuestro hermano mayor, para en Él tener toda riqueza espiritual, como dicen Colosenses, toda hermosura de todo lo que Dios nos puede dar. Y no solamente, hermano, usted es espiritual, no cree en la prosperidad material. No, yo creo en la prosperidad material. Yo estoy envuelto en diferentes aspectos de negocio. Yo creo en el prosperar. Pero la prosperidad no es lo primordial. Juan dice, hermanos, deseo que vosotros prosperéis así como prospera vuestra alma. En otras palabras, el enfoque de Juan es decir, tú debes de prosperar, ¿verdad? Al nivel que tu alma prospera. ¿Por qué? Porque si tú prosperas más y tu alma no prospera, te vas a convertir en un idólatra, donde tu Dios es tu prosperidad y no el Dios de la palabra. También podemos esto explicarlo, ¿verdad? Imaginemos una pareja que decide vivir según los principios de la generosidad y la administración sabia y dedica un porcentaje de sus ingresos para apoyar organizaciones benéficas, su iglesia local, misiones, y también establecen un presupuesto cuidadoso para administrar sus gastos diarios. Y a medida que practican la generosidad y la sabiduría en la administración de sus recursos, experimentan esta fidelidad y experimentan también la provisión de Dios en sus vidas de una manera tangible. Dios hace de manera tangible lo que Él está proveyendo a sus vidas. Y esta experiencia les anima a continuar confiando en Dios, sabiendo de que Dios es fiel. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no es hombre para cambiar de opinión como nosotros. Él no nos va a decir, te voy a proveer lo necesario hoy y mañana te va a cambiar de opinión. Es el mismo Dios. Entonces eso nos debe recordar este principio de mantener este balance, como hemos hablado, la generosidad y también ser sabio en la administración de nuestros bienes. Déjame darte un ejemplo que me viene a la mente ahora. Nosotros recordamos cuando el Señor con una mano poderosa libera a Israel de Egipto. Y vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, de que no solamente Dios los libera de la opresión del faraón, ¿verdad? De todas las cosas horribles que le estaban haciendo al pueblo de Dios, sino que Dios los libera y los libera dándole riquezas. ¿Okay? Entonces, yo creo que hay un ejemplo ahí que tenemos que extrapolar. Tenemos que verlo en una perspectiva. Dios te libera. Porque recuerda que cuando hablamos de Egipto hay un aspecto sinónimo del pecado, del mundo. Dios te libera del mundo. Dios te libera de un Egipto espiritual para darte las riquezas. Esa riqueza es la obra de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que el pueblo de Dios no era rico. Eran sumamente ricos, pero mira qué interesante lo que quiero decirte ahora. Cuando entonces Dios los libera, pasan en verdad, Dios abre el mar rojo, los libera otra vez. Y ahora están en el desierto. Son ricos. Tienen oro, tienen plata, tienen pieles caras. ¿Saben lo que no tienen? No tienen Walmart, no tienen Costco, right? No tienen Wawa, no tienen qué comer. ¿De qué vale ser rico si no tienes en qué tener nutrición? Mira el ejemplo que te quiero dar. Es posible ser rico y te estás muriendo de lo que necesitas. Por eso la palabra nos está diciendo, trayendo este balance del materialismo y la mayordomía bíblica. De nada vale que seas rico, riquísimo, y te estés muriendo de lo esencial que es tu alma. Entonces, por eso, ¿qué es lo que Dios hace? Dios les suple a ellos lo que ellos no pueden suplir, que es el sostenimiento diario. Dios le da, obviamente, su pan de cada día. Dios le da, la cual después más tarde apunta a Cristo. Amén. A la conexión. Claro. Entonces, el maná, después trae las codornices. Dios le da una dieta balanceada. Él le da, como quien dice, ese pancito rico, ¿verdad? Que uno se tomaría con el café. Bueno, yo no sé cómo era, pero imagino yo, en mi mente, ¿verdad? Claro, mi imaginación santificada. El punto es, Dios provee las cosas que tú necesitas. Pero ellos caminaron en fe, creyendo a la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, hermano,
entiendo que Dios obviamente está siempre a nuestro favor. En resumen, yo diría que navegar la tensión entre el materialismo y la mayordomía bíblica es fundamental reconocer la soberanía de Dios en todas las cosas, priorizar el reino de Dios sobre las posesiones terrenales y practicar la generosidad y la administración sabia. Al hacerlo, podemos vivir vidas que honran a Dios y reflejan su amor y fidelidad en medio de un mundo obsesionado con la riqueza y las posesiones materiales. Y que podamos, quiera Dios, que podamos ser mayordomos fieles de todo lo que Dios nos ha dado, utilizando nuestros recursos para su gloria y el avance de su reino en esta tierra. Yo creo que esa es la motivación este día. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por acompañarnos en Madurando en Cristo. Hasta la próxima.